Bueno, muchísimas gracias, Martín, Cristian, por las dos excelentes disertaciones. Yo estaba pensando recién justamente en este objetivo de generar, digamos, de mostrar, digamos, a través de estas presentaciones creatividad, de cómo mejorar el ambiente y esta alternativa de los cultivos de cobertura, y recordaba viejas jornadas técnicas para rendir al máximo hace varios años que también hubo alguna presentación de cultivos de cobertura y, sin embargo, en la zona núcleo son muy pocos los casos de adopción de esta tecnología. Y la última vez que escuchamos a Cristian en un congreso del IMNI, me acuerdo que estaba con Rodrigo Iglesias, Maximiliano Sabino, y realmente nos quedamos con ganas y decíamos, tal vez sea una alternativa viable para esos ambientes de baja productividad o media-baja productividad, en donde las fechas de siembra son más tardías, en donde nos permite que a lo mejor entre un cultivo de cobertura, que se seque a tiempo y poder acumular agua, porque total, la fecha óptima de siembra, como mostraba Rodrigo en esos ambientes, es más tardía. Así que bueno, en fin, creemos que, digamos, que por eso podía realmente aportar mucho en la zona núcleo el estar al menos teniendo en mente como una alternativa más en esta creatividad de cómo mejorar el manejo del sitio y así atacar uno de los tres pilares que hacen a la caracterización de un ambiente. Y es un pilar muy importante. Analizando datos en el sur de Brasil, analizando datos en la zona núcleo de Argentina, vimos que misma serie de suelos, por carta de suelos, pero con distinto manejo del sitio provocado por diferentes rotaciones o con predominio de cultivo de soja, baja, digamos, pisoteo, digamos, de maquinarias, presencia de compactación, el manejo del sitio explicó mayor variación de rendimiento que el efecto campaña. Eso lo vimos en la zona núcleo, con argidoles acuícolas, misma serie de suelo, y también lo vimos en diferentes ambientes con misma serie de suelos en el estado de Paraná, en Brasil. Y hace poco también compartí, digamos, una exposición con un ingeniero agrónomo de el Embrapa Londrina, que es en el sur de Brasil, y al igual que Cristian, mostró las enormes ventajas y aportes que pueden hacer diferentes cultivos de cobertura sobre, por ejemplo, un problema que planteamos el año pasado, que eran las compactaciones subsuperficiales. Y cómo, digamos, abrir un poco la cabeza en lo que es la rotación de cultivos y dar alternativas que, digamos, que puedan superar, digamos, muchas veces las rotaciones que no son tan viables económicamente, al menos en el corto plazo. Así que, bueno, nuevamente en nombre de todo, don Mario, muchas gracias a Cristian y a Martín. Ahora vamos a dedicar 10 minutos a intercambio de preguntas y respuestas, tanto las generadas acá por los SMS como las generadas vía mail a través de, me comentaron que hay 650 máquinas, computadoras que están también participando de esta jornada, que también son los que formulan las preguntas. Y después nos reencontramos 2:30 de la tarde en punto para la segunda parte de la tarde de esta jornada. Gracias. Bueno, comenzamos con la ronda de preguntas para los disertantes. Algunas preguntas que llegan de eritotal.com. La primera es para Díaz Orita. Para altos rendimientos, ¿aplicarías alguna fuente nitrogenada? No. Justamente en esa situación es lo que estamos diciendo. Alto rendimiento significa alto nivel tecnológico, alto soporte a la actividad fisiológica del cultivo. El mejor aliado es la fijación biológica, que responde a los beneficios de condiciones fisiológicas favorables del cultivo. Bueno, la siguiente para Cristian. ¿En qué situaciones o ambientes de la zona núcleo implementarías los cultivos de cobertura? Mira, en realidad los cultivos de cobertura yo creo que entran en todos los sistemas
desorganizados, o sea, hablando principalmente de desorganizados, como decía en la charla, de aquellos ambientes de monocultivos, ¿no? Monocultivo de soja, monocultivo de girasol, o en aquellas rotaciones que tienen bajo aporte de rastrojos. Una de las curiosidades que teníamos con los cultivos de cobertura era cómo funcionaban en aquellos ambientes no potenciales, sino aquellos ambientes donde teníamos restricciones desde el punto de vista hídrico, o sea, principalmente en aquellos que se relacionaban a lomas. O sea, y en esos ambientes, que son los más restrictivos, tenemos una respuesta más que satisfactoria, ¿no? No solamente en cuanto a rendimiento de cultivos, sino también en cuanto a variables de suelos que hemos medido, ¿no? Como infiltración, como materia orgánica, etcétera, etcétera. Yo creo que sería es una práctica integradora, que hay que mirarla más allá de el aporte de la cobertura, o sea, ese aporte de la cobertura, qué beneficios tiene per se en cuanto a no solamente cambios en las propiedades del suelo, sino también en otras variables, como por ejemplo todo lo que es la dinámica de malezas, ¿no? O sea, que en realidad, si ustedes se ponen a pensar un poco, la práctica va más allá de lo que es la cobertura en sí, sino también que aborda otras problemáticas más que importantes en lo que son en nuestros sistemas, que es obviamente las malezas, ¿no? Que es otra variable a mejorar en aquellos ambientes donde queremos lograr rendimientos potenciales. Bueno, la siguiente para Martín. ¿Qué opinión tenés sobre las fuentes líquidas de fósforo y en qué situaciones las utilizarías? Las fuentes líquidas de fósforo son una alternativa más para aportar fósforo a un cultivo. O sea, no cambian la fisicoquímica del nutriente en su reacción con el suelo, ni en su capacidad de captación por la planta, ni en su velocidad de absorción. Es una forma más de llevar el fertilizante al suelo. Algunos van en forma granular sólida, otros van en forma líquida. ¿Cuándo lo usaría? Cuando la relación insumo-producto por unidad de fósforo me lo justifique. Gracias. Y después, otra para Martín. ¿Bajo qué forma es la ideal para aplicar el fósforo? ¿Fosfato monoamónico, diamónico o algún otro? Casi continuando con la pregunta anterior, la forma ideal es en la cual yo puedo aplicar esa dosis de 10 a 14 kilos de fósforo por hectárea y puedo tener un retorno de esa inversión que lo justifique. Entre las fuentes que manejamos frecuentemente no hay diferencias en solubilidad. La que cambia mayormente es la fuente roca fosfórica, y lo que sí puede cambiar son las calidades de los gránulos de fósforo que manejamos, la capacidad de aplicación y, por sobre todo, la distribución que tiene para el acceso a las raíces. Por lo tanto, cuando llegamos a discutir cuál fuente uso, es un muy buen indicador que ya discutimos, que estoy en una situación de respuesta, que voy a aplicar 10 kilos, que con estas fuentes tengo un retorno que me interesa. Apliquen la que mejor puedan aplicar. La siguiente para Cristian. ¿El cultivo de cobertura podría ser una alternativa al monocultivo de soja para mejorar el ambiente y seguir siendo rentable? Obviamente. Yo estoy convencido de que es una alternativa más que valiosa. Y yo creo que tenemos que sacarnos un poco el mito de mirarlo como un costo. Habría que mirarla a la práctica como una alternativa productiva mirándola en el largo plazo, ¿no? O sea, si sacamos los costos, si le metemos los costos a los cultivos siguientes, seguramente vamos a perder esos 2 o 3 quintales que nos está saliendo de soja el cultivo de cobertura, si lo miramos en frío. Ahora, si lo analizamos y realmente cuantificamos todas las variables, nada más que químicas en cuanto a lo que es nutrientes, que nos aportan o los reciclan los cultivos de cobertura. Nosotros estábamos sacando una cuenta hace un tiempo y estábamos entre 20 y 30 kilos de nitrógeno en biomasa por tonelada de materia seca. Si ustedes ponen eso en cualquier función, van a ver ustedes que
casi ya solamente con el nitrógeno que me recicla el cultivo de cobertura, casi estoy pagando la práctica de esa herramienta. Y la otra, que obviamente es por la que yo creo que sin duda va a entrar, es por el control de maleza que está haciendo. O sea, hoy no pude presentar datos, pero estamos viendo que no solamente reduce la cantidad de malezas en su número, sino también que tiene un efecto alelopático sobre las malezas, principalmente las latifoliadas, ¿no? Y en cuanto a lo que es el problema de rama negra, creo que puede llegar a ser una solución más que interesante para no aplicar tantos agroquímicos y residuales, ¿no?, en los sistemas productivos. La siguiente para Martín Díaz Zorita. Teniendo en cuenta la zona núcleo, ¿cuál sería el umbral de respuesta para obtener los máximos rendimientos? Entiendo que eso se refiere a fósforo. Es fósforo, sí. Independientemente de la zona donde estemos, ese nivel de 12 partes por millón es el punto de indiferencia de mayor o menor frecuencia de respuesta a la práctica de fertilización. Por encima de las 18 partes por millón, corregir no nos aporta en forma agronómica beneficios al cultivo. Hay muy poca frecuencia de respuesta y si hay respuestas son de muy baja magnitud. Entonces, si lo pensamos agronómicamente, el máximo es cercano a las 18 partes por millón. Desde el punto de vista de frecuencia y conveniencia de la práctica, desde un criterio de suficiencia, ese nivel es cercano a 12. Y acá retomo un tema que lo salteé en la presentación. Cuando manejamos una estrategia de fertilización en fósforo, tenemos que manejar una decisión importante. ¿Vamos a fertilizar el cultivo o el suelo? Los dos a la vez no se puede. Cuando fertilizamos el cultivo, es decir, estamos manejando un criterio de suficiencia, buscamos nuestra máxima rentabilidad en ese cultivo y es donde esas 12 partes por millón me dan esa diferencia de es rentable, es posible tener un beneficio y por encima de ese valor es menos probable, es menos rentable. Cuando buscamos mantenimiento, estamos fertilizando el suelo, es decir, estamos buscando un nivel de fertilidad en el cual nos mantenemos y así estamos maximizando la producción. En ningún momento discutimos si es rentable o no. Estamos pensando exclusivamente en producir volumen y que el suelo no sea un factor de limitación. Si estamos en esa estrategia, nuestro objetivo está cercano a las 18 partes por millón. La brecha productiva entre los dos es cercano al 10%. Bueno, agradecemos a los disertantes por las respuestas y bueno, hacemos el break, vamos a almorzar y volvemos 2:30.